Buenas noches. Continuamos con otra parte del libro. En esta ocasión es el engendro quien cuenta su historia, para que Víctor la entienda y así convencerle de que le haga un único favor. Parte 2. Capítulo 1. Solo con mucha dificultad recuerdo los primeros instantes de mi existencia. Todos los acontecimientos de aquel período se me aparecen confusos e indistintos. Una extraña sensación me embargaba. Veía, sentía, oía y olía al mismo tiempo, y eso ocurría incluso mucho tiempo antes de que aprendiera a distinguir las operaciones de mis distintos sentidos. Recuerdo que, poco a poco, una luz cada vez más fuerte se apoderó de mis nervios de tal modo que me obligó a cerrar los ojos. Luego la oscuridad me envolvió y me angustió, pero apenas había sentido esto cuando, abriendo los ojos, o eso supongo ahora, la luz se derramó sobre mí de nuevo. Caminé, creo, y descendí, pero de repente descubrí un gran cambio en mis sensaciones. Antes estaba rodeado de cuerpos oscuros y opacos, inaccesibles a mi tacto o a mi vista, y ahora descubría que podía caminar libremente y que no había obstáculos que no pudiera superar o evitar. La luz se hizo cada vez más opresiva y como el calor me agotaba cuando caminaba, busqué un lugar donde pudiera haber sombra. Fue en el bosque que hay cerca de Ingolstadt, y allí, junto a un arroyo, me tumbé durante unas horas y descansé, hasta que sentí las punzadas del hambre y la sed. Esto me obligó a levantarme y abandonar mi sueño, y comí algunos frutos del bosque que encontré colgando de los árboles o tirados por el suelo. Sacié mi sed en el arroyo, y luego, volviéndome a tumbar, me embargó el sueño. Ya era de noche cuando me desperté. También sentí frío, y se puede decir que instintivamente casi me asusté al descubrirme completamente solo. Antes de abandonar vuestros aposentos, como tuve sensación de frío, me había cubierto con algunas ropas, pero eran insuficientes para protegerme de los rocíos de la noche. Era un pobre desgraciado, indefenso y miserable. Ni sabía ni podía comprender nada, pero sintiendo que el dolor invadía todo el cuerpo, me senté y lloré. Poco después, una hermosa luz fue cubriendo los cielos poco a poco, y tuve una sensación de placer. Me levanté y observé una brillante esfera que se elevaba entre los árboles. La miré maravillado. Se movía lentamente, pero iluminaba mi camino, y de nuevo fui a buscar frutos. Todavía estaba aterido cuando, bajo uno de los árboles, encontré una enorme capa con la cual me cubrí, y me senté en la tierra. No había ideas claras en mi mente, todo me resultaba confuso. Sentía la luz, el hambre, la sed y la oscuridad. Innumerables sonidos tintineaban en mis oídos, y por todas partes me llegaban distintos olores. Lo único que podía distinguir era la luna brillante, y clavé mis ojos en ella con placer. Transcurrieron varios días y noches, y la esfera de la noche ya había menguado mucho cuando comencé a distinguir unas sensaciones de otras. Poco a poco empecé a discernir con facilidad el arroyo claro que me proporcionaba el agua y los árboles que me cubrían con su follaje. Me encantó descubrir por vez primera aquel sonido tan agradable que a menudo halagaba mis oídos y que procedía de las gargantas de pequeños animales alados que a menudo la luz de mis ojos descubría. También comencé a ver con más precisión las formas que me rodeaban y a comprender las horas de la radiante luz que se derramaba sobre mí. A veces intentaba imitar las agradables canciones de los pájaros, pero me resultaba imposible. A veces deseaba expresar mis sensaciones a mi modo, pero el sonido desagradable e incomprensible que salió de mi garganta me aterró y me devolvió de nuevo al silencio. La luna había desaparecido de la noche y se volvió a mostrar de nuevo con una forma más pequeña mientras yo aún vivía en el bosque. Por aquel entonces mis sensaciones habían llegado a ser ya bastante claras y mi mente todos los días concebía nuevas ideas. Mis ojos empezaron a acostumbrarse a la luz y a percibir los objetos con sus formas precisas. Ya distinguía los insectos de las plantas y poco a poco unas plantas de otras. Descubrí que los gorriones apenas cantaban, salvo unas notas toscas, mientras que las de los mirlos eran dulces y encantadoras. Un día, cuando me hallaba herido de frío, encontré un fuego que habían abandonado algunos mendigos vagabundos, y me embargó un gran placer cuando sentí su calor. En mi alegría alargué mi mano hacia las brasas vivas, pero rápidamente la aparté con un grito de dolor. Qué extraño, pensé, que la misma causa produjera al mismo tiempo efectos tan contrarios. Estudié con detenimiento la composición del fuego y para mi alegría descubrí que salía de la madera.
Rápidamente recogí algunas ramas, pero estaban húmedas y no prendieron. Me quedé triste por esto y volví a sentarme para ver cómo funcionaba el fuego. La madera húmeda que había dejado cerca se fue secando y luego empezó a arder. Pensé en aquello. Y tocando las distintas ramas descubrí la causa y me ocupé de recoger una gran cantidad de madera que yo podría secar y así tendría mucha reserva para el fuego. Cuando vino la noche y con ella trajo el sueño, tuve mucho miedo de que mi fuego pudiera apagarse. Lo cubrí cuidadosamente con madera seca y hojas y luego puse más ramas húmedas. Y luego, extendiendo en el suelo mi capa, me tumbé y caí dormido. Por la mañana me desperté y mi primera preocupación fue ver cómo estaba el fuego. Lo descubrí y una leve brisa lo avivó y lo prendió. También me fijé en eso y formé un abanico con ramas para avivar las brasas cuando estuvieran a punto de apagarse. Cuando vino la noche otra vez, vi con placer que el fuego daba luz además de calor, y el descubrimiento de este detalle me fue de mucha utilidad también a la hora de comer, porque vi que algunos restos de carne que los viajeros abandonaban habían sido asados y resultaban mucho más sabrosos que los frutos del bosque que yo recogía. Así pues, intenté preparar mi comida de la misma manera, poniéndola en las brasas vivas. Descubrí que los frutos se echaban a perder, pero las nueces mejoraban mucho. La comida, de todos modos, comenzó a escasear y a menudo pasaba todo el día buscando en vano algunas bellotas con las que calmar las punzadas del hambre. Cuando vi que ocurría esto, decidí abandonar el lugar en el que había vivido hasta entonces y buscar otro en el que pudiera satisfacer con más facilidad las pocas necesidades que tenía. Al emprender este viaje, lamenté muchísimo la pérdida de mi hoguera. La había conseguido por medios ajenos y no sabía cómo volverla a hacer. Pensé seriamente en este contratiempo durante varias horas, pero me vi obligado a renunciar a cualquier intento de hacer otra, y envolviéndome en mi capa, atravesé el bosque y me dirigí hacia donde se pone el sol. Pasé 3 días vagando por aquellos caminos y al final encontré el campo abierto. La noche anterior había caído una gran nevada y los campos estaban blancos y sin hollar. Todo parecía desolado y de pronto comprobé que aquella sustancia blanca que cubría los campos me estaba congelando los pies. Eran alrededor de las 7 de la mañana y yo solo suspiraba por conseguir un poco de comida y abrigo. Al final vi una pequeña cabaña que sin duda había sido construida para acoger a algún pastor. Aquello era nuevo para mí y estudié la estructura de la cabaña con gran curiosidad. Encontré la puerta abierta y entré. Había un anciano allí sentado, cerca de la chimenea sobre la cual estaba preparándose el desayuno. Se volvió al oír el ruido y al verme dio un fuerte alarido y, abandonando la cabaña, huyó corriendo por los campos con una velocidad de la que nadie lo hubiera creído capaz a juzgar por su frágil figura. Su huida me sorprendió un tanto, pero yo estaba encantado con la forma de aquella cabaña. Allí no podían penetrar ni la nieve ni la lluvia. El suelo estaba seco, y aquello me parecía un refugio tan excelente y maravilloso como les pareció el pandemonium a los señores del infierno después de asfixiarse en el lago de fuego. Devoré con avidez los restos del desayuno del pastor, que consistían en pan, queso, leche y vino del Rin. Pero esto último, de todos modos, no me gustó. Entonces me invadió el cansancio, me tumbé sobre un poco de paja y me dormí. Ya era mediodía cuando me desperté, y animado por el calor del sol, decidí reemprender mi viaje, y colocando los restos del desayuno del campesino en un zurrón que encontré, continué avanzando por los campos durante varias horas, hasta que llegué a una aldea al atardecer. Me pareció un verdadero milagro. Las cabañas, las casitas y las granjas, tan ordenadas, y las casas de los hacendados, unas tras otras, suscitaron toda mi admiración. Las verduras en los huertos y la leche y el queso que vi colocados en las ventanas de algunas granjas me cautivaron. Entré en una de las mejores casas, pero apenas había puesto el pie en la puerta cuando los niños comenzaron a gritar y una de las mujeres se desmayó. Todo el pueblo se alarmó, algunos huyeron, otros me atacaron, hasta que gravemente magullado por las piedras y otras muchas clases de armas arrojadizas, pude escapar a un campo abierto y, aterrorizado, me escondí en un pequeño cobertizo completamente vacío y de aspecto miserable, comparado con los palacios que había visto en la aldea. Aquel cobertizo, sin embargo, estaba contiguo a una casa de granjeros que parecía muy cuidada y agradable, pero después de mi última experiencia, que tan cara me había costado, no me atreví a entrar en ella.
El lugar de mi refugio se había construido con madera, pero el techo era tan bajo que solo con mucha dificultad podía permanecer sentado allí dentro. De todos modos, no había madera en el suelo, como en la casa, pero estaba seco, y aunque el viento se colaba por innumerables rendijas, me pareció una buena protección contra la nieve y la lluvia. Así pues, allí me metí y me tumbé, feliz de haber encontrado un refugio ante las inclemencias de la estación y, sobre todo, ante la barbarie del hombre. Capítulo 2. Tan pronto como despuntó la mañana, salí arrastrándome del refugio para ver la casa cercana y comprobar si podía permanecer en la guarida que había encontrado. Mi cobertizo estaba situado en la parte trasera de la casa y rodeado a ambos lados por una pocilga y una charca de agua limpia. También había una parte abierta por la que yo me había arrastrado para entrar, pero entonces cubrí con piedras y leña todos los resquicios por los que pudieran descubrirme, y lo hice de tal modo que podía moverlo para entrar y salir. La única luz que tenía procedía de la pocilga, y era suficiente para mí. Habiendo dispuesto de ese modo mi hogar y después de haberlo alfombrado con paja, me oculté, porque vi la figura de un hombre a lo lejos, y recordaba demasiado bien el tratamiento que me habían dado la noche anterior como para fiarme de él. En todo caso, antes me había procurado el sustento para aquel día, que consistía en un mendrugo de pan duro que había robado y un tazón con el cual podría beber, mejor que con las manos, del agua limpia que manaba junto a mi guarida. El suelo estaba un poco alzado, de modo que se mantenía perfectamente seco. Y como al otro lado de la pared estaba la chimenea con el fuego de la cocina de la granja, el cobertizo estaba bastante caliente. Pertrechado de este modo, me dispuse a quedarme en aquella choza hasta que ocurriera algo que pudiera cambiar mi decisión. En realidad era un paraíso comparado con el inhóspito bosque, mi primera morada, con las ramas de los árboles siempre goteando y la tierra empapada. Di cuenta de mi desayuno con placer, y cuando iba a apartar el tablazón para procurarme un poco de agua, oí unos pasos y, mirando a través de un pequeño resquicio, pude ver a una muchacha que llevaba un cántaro en la cabeza y pasaba por delante de mi choza. La muchacha era muy joven y de porte gentil, muy distinta a los granjeros y criados que me había encontrado hasta entonces. Sin embargo, iba vestida muy sencillamente, y una tosca falda azul y una blusa de lino era toda su indumentaria. Tenía el pelo rubio y lo llevaba peinado en trenzas, pero sin adornos. Parecía resignada y triste. Se marchó, pero un cuarto de hora después regresó, llevando el cántaro ahora casi lleno de leche. Mientras iba caminando y parecía que apenas podía con el peso, un joven le salió al encuentro, y su rostro mostraba un abatimiento aún más profundo. Profiriendo algunas palabras con aire melancólico, cogió el cántaro de la cabeza de la niña y lo llevó a la casa. Ella fue detrás y ambos desaparecieron. Casi inmediatamente volví a ver al hombre joven otra vez, con algunas herramientas en la mano, cruzando el campo que había frente a la casa, y la niña también estuvo trabajando. A veces en la casa y a veces en el corral, donde les daba de comer a las gallinas. Cuando examiné bien mi choza, descubrí que una esquina de mi cobertizo antiguamente había sido parte de una ventana de la casa, pero el hueco se había cubierto con tablones. Uno de ellos tenía una pequeña y casi imperceptible grieta, a través de la cual solo podía penetrar la mirada. A través de esa ranura se veía una pequeña sala, encalada y limpia, pero casi vacía de mobiliario. En una esquina, cerca de una pequeña chimenea, estaba sentado un anciano, apoyando la cabeza en la mano con un gesto de desconsuelo. La muchacha joven estaba ocupada intentando arreglar la casa, pero entonces sacó algo de una caja que tenía en las manos y se sentó junto al anciano, quien, cogiendo un instrumento, comenzó a tocar y a emitir sonidos más dulces que el canto del zorzal o el ruiseñor. Incluso a mí, un pobre desgraciado que jamás había visto nada hermoso, me pareció una escena encantadora. Los cabellos plateados y la expresión bondadosa del anciano granjero se ganaron mi respeto, mientras que los gestos amables de la joven despertaron mi amor. El anciano tocó una canción dulce y triste, la cual, según descubrí, arrancaba lágrimas de los ojos de su encantadora compañera, pero el anciano no se dio cuenta de ello hasta que ella dejó escapar un suspiro. Entonces él dijo algunas palabras, y la pobre niña, dejando su labor, se arrodilló a sus pies. Él la levantó y sonrió con tal bondad y cariño que yo tuve sensaciones de una naturaleza peculiar y abrumadora. Eran una mezcla de dolor y placer,
como nunca había experimentado antes, ni por el hambre, ni por el frío, ni por el calor o la comida. Incapaz de soportar esas emociones, me aparté de la ventana. Poco después, el hombre joven regresó, trayendo sobre los hombros un haz de leña. La niña lo recibió en la puerta, le ayudó a desprenderse de su carga y, metiendo un poco de leña en la casa, la puso en la chimenea. Luego ella y el joven se apartaron a un rincón de la casa, y él le mostró una gran rebanada de pan y un pedazo de queso. Ella pareció contenta y salió al huerto para coger algunas raíces y plantas. Luego las puso en agua y después al fuego. Continuó después con su labor, mientras el joven salía al huerto, donde se ocupó con afán en cavar y sacar raíces. Después de trabajar así durante 1 hora, la joven fue a buscarlo y volvieron a la casa juntos. Mientras tanto, el anciano había permanecido pensativo, pero cuando se acercaron sus compañeros adoptó un aire más alegre y todos se sentaron a comer. La comida se despachó rápidamente. La joven se ocupó de nuevo en ordenar la casa. El viejo salió a la puerta y estuvo paseando al sol durante unos minutos, apoyado en el brazo del joven. Nada podría igualar en belleza el contraste que había entre aquellos dos maravillosos hombres. El uno era anciano, con el cabello plateado y un rostro que reflejaba bondad y amor. El joven era esbelto y apuesto, y sus rasgos estaban modelados por la simetría más delicada, aunque sus ojos y su actitud expresaban una tristeza y un abatimiento indecibles. El anciano regresó a la casa, y el joven, con herramientas distintas de las que había utilizado por la mañana, dirigió sus pasos a los campos. La noche cayó repentinamente, pero, para mi absoluto asombro, descubrí que los granjeros tenían un modo de conservar la luz por medio de velas. Y me alegró comprobar que la puesta de sol no acababa con el placer que yo experimentaba viendo a mis vecinos. Por la noche, la muchacha y sus compañeros se entretuvieron en distintas labores que en aquel momento no comprendí. Y el anciano de nuevo cogió el instrumento que producía los celestiales sonidos que me habían encantado por la mañana. Tan pronto como hubo concluido, el joven comenzó, no a tocar, sino a proferir sonidos que resultaban monótonos y en nada recordaban la armonía del instrumento del anciano ni las canciones de los pájaros. Más adelante comprendí que leía en voz alta, pero en aquel momento yo no sabía nada de la ciencia de las palabras y las letras. La familia apagó las luces después y se retiró, o eso pensé yo, a descansar. Yo me tumbé en la paja, pero no pude dormir. Pensé en todo lo que había ocurrido durante el día. Lo que me llamaba la atención principalmente eran los amables modales de aquellas personas, y anhelé unirme a ellos, pero no me atreví. Recordaba demasiado bien el trato que había sufrido la noche anterior por parte de aquellos aldeanos bárbaros, y decidí que, cualquiera que fuera la conducta que pudiera adoptar en el futuro, por el momento me quedaría tranquilamente en mi cobertizo, observando e intentando descubrir las razones de sus actos. Los granjeros se levantaron a la mañana siguiente antes de que saliera el sol. La joven aderezó la casa y preparó la comida, y el joven, montado en un animal grande y extraño, se alejó. Aquel día transcurrió con la misma rutina que el día anterior. El hombre joven estuvo todo el día ocupado fuera, y la muchacha se entretuvo en varias ocupaciones y labores en la casa. El anciano, pronto supe que era ciego, empleaba sus largas horas de asueto tocando su instrumento o pensando. Nada puede asemejarse al cariño y al respeto que los jóvenes granjeros le demostraban a aquel anciano venerable. Le prodigaban toda la amabilidad imaginable esas pequeñas atenciones del afecto y el deber, y él las recompensaba con sus bondadosas sonrisas. Sin embargo, no eran completamente felices. El hombre joven y su compañera a menudo se apartaban a una esquina de su habitación común y lloraban. Yo no conocía la causa de su tristeza, pero aquello me afectaba profundamente. Si aquellas criaturas tan encantadoras eran desdichadas, resultaba menos extraño que yo, un ser imperfecto y solitario, fuera completamente desgraciado. Pero, ¿por qué aquellos seres tan buenos eran tan infelices? Tenían una casa preciosa, o al menos lo era a mis ojos, y todos los lujos. Tenían una chimenea para calentarse cuando helaba, y deliciosos alimentos para cuando tenían hambre. Iban vestidos con ropas excelentes. Y, aún más, podían disfrutar de la compañía mutua y de la conversación, y todos los días intercambiaban miradas de cariño y afecto. ¿Qué significaban entonces aquellas lágrimas? ¿Expresarían realmente dolor?
Al principio fui incapaz de responder a estas preguntas, pero una constante atención y el transcurso del tiempo consiguieron explicarme muchas cosas que al principio me parecieron enigmáticas. Capítulo 3. Transcurrió un considerable periodo de tiempo antes de que descubriera una de las causas de la inquietud de aquella encantadora familia. Era la pobreza, y sufrían esa desgracia hasta unos límites angustiosos. Su sustento solo constaba de pan, las verduras de su huerto y la leche de una vaca. Quedaba muy poca durante el invierno, cuando sus dueños apenas podían encontrar alimento para ella. Creo que a menudo sufrían muy desagradablemente la punzada del hambre, sobre todo los dos jóvenes granjeros, porque muchas veces vi cómo le ponían al anciano la comida delante cuando ellos no tenían nada para sí. Ese rasgo de bondad me conmovió profundamente. Yo me había acostumbrado a robar parte de sus viandas durante la noche, para mi propio sustento, pero cuando descubrí que al hacerlo infligía aún más sufrimiento a los granjeros, me abstuve y me conformé con las bayas, nueces y raíces que recolectaba en un bosque cercano. También descubrí otros medios mediante los cuales podía colaborar en sus trabajos. Comprobé que el joven empleaba buena parte del día en recoger madera para el hogar familiar, así que por la noche con frecuencia cogía sus herramientas. Enseguida aprendí cómo se utilizaban y llevaba a casa leña suficiente para el consumo de varios días. Recuerdo que la primera vez que hice eso, la muchacha, que abrió la puerta por la mañana, pareció absolutamente sorprendida al ver un gran montón de madera en el exterior. Dijo algunas palabras en voz alta, e inmediatamente el joven salió, y también pareció sorprendido. Observé con placer que aquel día no iba al bosque, sino que lo empleaba en reparar la granja y en cultivar el huerto. Poco a poco también hice otro descubrimiento de mayor importancia para mí. Comprendí que aquellas personas tenían un método para comunicarse mutuamente sus experiencias y sentimientos mediante ciertos sonidos articulados que proferían. Me di cuenta de que las palabras que decían a veces producían placer o dolor, sonrisas o tristeza, en el pensamiento y el rostro de quienes las oían. En realidad parecía una ciencia divina, y deseé ardientemente adquirirla y conocerla, pero todos los intentos que hice al respecto resultaron fallidos. Su pronunciación era muy rápida, y como las palabras que emitían no tenían ninguna relación aparente con los objetos visibles, yo no era capaz de dar con la clave que me permitiera desentrañar el misterio de su significado. Esforzándome mucho, de todos modos, y después de permanecer durante muchas revoluciones de la luna en mi cobertizo, descubrí los nombres que daban a algunos de los objetos que más aparecían en su hablar. Aprendí y comprendí las palabras fuego, leche, pan y leña. También aprendí los nombres de los propios granjeros. La joven y su compañero tenían cada uno varios nombres, pero el anciano solo tenía uno, que era padre. A la muchacha la llamaban hermana o Ágata, y el joven era Félix, hermano o hijo. No puedo explicar el placer que sentí cuando aprendí las ideas que se correspondían con cada uno de aquellos sonidos, y fui capaz de pronunciarlos. Distinguí muchas otras palabras, aunque aún no era capaz de comprenderlas o aplicarlas, como bueno, querido, infeliz. Así pasé el invierno. Las hermosas costumbres y la belleza de los granjeros consiguieron que me encariñara mucho con ellos. Cuando ellos estaban tristes, yo me deprimía y disfrutaba con sus alegrías. Apenas vi a otros seres humanos con ellos, y si ocurría que alguno entraba en la casa, sus rudos modales y sus ademanes agresivos solo me convencían de la superioridad de mis amigos. El anciano, así pude percibirlo, a menudo intentaba animar a sus hijos, porque descubrí que de ese modo los llamaba a veces para que abandonaran su melancolía, y entonces hablaba en un tono cariñoso, con una expresión de bondad que transmitía alegría incluso a mí. Ágata escuchaba con respeto. Sus ojos a veces se llenaban de lágrimas que intentaba enjugar sin que nadie lo notara, pero yo generalmente comprobaba que sus gestos y su hablar eran más alegres después de haber escuchado las exhortaciones de su padre. Eso no ocurría con Félix. Este siempre era el más triste del grupo. E incluso para mis torpes sentidos parecía que sufría más profundamente que sus seres queridos. Pero si su expresión parecía más apenada, su voz era más animada que la de su hermana, especialmente cuando se dirigía al anciano. Podría mencionar innumerables ejemplos que, aunque sean pequeños detalles, reflejan los caracteres de aquellos encantadores granjeros.
En medio de la pobreza y la necesidad, Félix amablemente le llevó a su hermana las primeras flores blancas que brotaron entre la nieve. Por la mañana temprano, antes de que ella se levantara, él limpiaba la nieve que cubría el camino de la vaquería. Sacaba agua del pozo e iba a buscar la leña al cobertizo, donde, para su constante asombro, siempre se encontraba con que una mano invisible había repuesto la madera que iba gastando. Por el día yo creo que a veces trabajaba para un granjero vecino, porque a menudo se iba y no regresaba hasta la hora de la cena, y sin embargo no traía leña. En otras ocasiones trabajaba en el huerto, pero como había tan poco que hacer en la temporada de los hielos, a menudo se ocupaba de leerles al anciano y a Ágata. Al principio aquellas lecturas me dejaron absolutamente perplejo, pero poco a poco descubrí que cuando leía profería los mismos sonidos que cuando hablaba, así que pensé que él veía en el papel ciertos signos que entendía y que podía decir, y yo deseé fervientemente comprender aquello también. Pero ¿cómo iba a hacerlo si ni siquiera comprendía los sonidos para los cuales se habían escogido aquellos signos? De todos modos, mejoré bastante en esta disciplina, pero no lo suficiente como para mantener ningún tipo de conversación, aunque ponía toda el alma en el intento. Porque yo comprendía con toda claridad que, aunque deseara vivamente mostrarme a los granjeros, no debería ni siquiera intentarlo hasta que no dominara su lenguaje. Aquel conocimiento permitiría que no se fijaran mucho en la deformidad de mi aspecto, y de esto me había dado cuenta también por el permanente contraste que se ofrecía a mis ojos. Yo admiraba las formas perfectas de mis granjeros, su elegancia, su belleza y la tersura de su piel. Y cómo me horroricé cuando me vi reflejado en el agua del estanque. Al principio me retiré asustado, incapaz de creer que en realidad era yo el que se reflejaba en la superficie espejada. Y cuando me convencí plenamente de que realmente era el monstruo que soy, me embargaron las sensaciones más amargas de tristeza y vergüenza. Oh, aún no conocía bien las fatales consecuencias de esta miserable deformidad. Cuando el sol comenzó a calentar un poco más y la luz del día duraba más, la nieve desapareció, y entonces vi los árboles desnudos y la tierra negra. Desde entonces Félix estuvo más ocupado, y las conmovedoras señales del hambre amenazante desaparecieron. Sus alimentos, como supe más adelante, eran muy burdos, pero bastante saludables, y contaban con cantidad suficiente. Varias clases nuevas de plantas brotaron en el huerto, y ellos las preparaban y condimentaban para comerlas. Y aquellas señales de bienestar aumentaron día a día, a medida que avanzaba la estación. El anciano, apoyado en su hijo, caminaba todos los días a mediodía, cuando no llovía, pues, como descubrí, así se dice cuando los cielos derraman sus aguas. Esto ocurría frecuentemente, pero un viento fuerte secaba rápidamente la tierra y la estación se fue haciendo cada vez más agradable. Mi vida en el cobertizo era siempre igual. Por la mañana espiaba los movimientos de los granjeros, y cuando se hallaban cada cual ocupado en sus labores, yo dormía. El resto del día lo empleaba en observar a mis amigos. Cuando se retiraban a descansar, si había luna o la noche estaba estrellada, me adentraba en los bosques y recolectaba mi propia comida y leña para la granja. Cuando regresaba, y a menudo era muy necesario, limpiaba el camino de nieve y llevaba a cabo aquellas tareas que había visto hacer a Félix. Más adelante descubrí que aquellas labores, ejecutadas por una mano invisible, les asombraban profundamente, y en aquellas ocasiones, una o dos veces, les oí pronunciar las palabras espíritu bueno, prodigio. Pero en aquel momento no comprendía el significado de esos términos. Entonces mis pensamientos se hicieron cada día más activos, y deseaba fervientemente descubrir las razones y los sentimientos de aquellas criaturas encantadoras. Sentía una gran curiosidad por saber por qué Félix parecía tan abatido y Ágata tan triste. Pensé, pobre desgraciado, que podría estar en mi poder devolver la felicidad a aquellas personas que tanto la merecían. Cuando dormía o me ausentaba, se me aparecían las imágenes del venerable padre ciego, de la adorable Ágata y del bueno de Félix. Yo los consideraba como seres superiores, que podrían ser dueños de mi destino futuro. Tracé en mi imaginación 1000 modos de presentarme ante ellos, y pensé cómo me recibirían,
Imaginé que sentirían asco, hasta que con mis amables gestos y mis palabras conciliadoras consiguiera ganarme su favor y más adelante su cariño. Aquellos pensamientos me entusiasmaban y me obligaban a esforzarme con renovado interés en el aprendizaje del arte del lenguaje. Mi garganta era bastante ruda, pero flexible, y aunque mi voz era muy distinta a la suave melodía de sus voces, conseguía sin embargo pronunciar con bastante facilidad aquellas palabras que comprendía. Era como el burro y el perrillo faldero. Y de todos modos, el buen burro, cuyas intenciones eran buenas, aunque sus modales fueran un tanto rudos, merecía mejor trato que los golpes y los insultos. Las lluvias suaves y la adorable calidez de la primavera cambió por completo el aspecto de la tierra. Los hombres, que antes de este cambio parecían haber estado escondidos en sus cuevas, se dispersaron por todas partes y se ocuparon en las distintas artes de la agricultura. Los pájaros cantaban con acentos más alegres y las ramas comenzaron a echar brotes en los árboles. Mundo alegre y feliz. Morada apropiada para los dioses que muy poco tiempo antes estaba yerma, húmeda y enferma. Me animé mucho ante el encantador aspecto de la naturaleza. El pasado se borró de mi memoria, el presente era feliz y el futuro refulgía con brillantes rayos de esperanza y promesas de alegría. Capítulo 4. Me apresuro ahora a narrar la parte más conmovedora de mi historia. Relataré sucesos que grabaron sentimientos en mí que, de lo que era, me han convertido en lo que soy. La primavera adelantaba rápidamente, el tiempo ya era muy agradable y los cielos estaban despejados. Me sorprendió que lo que antes estaba desierto y oscuro ahora estallara con las flores más hermosas y con tanto verdor. 1000 perfumes deliciosos y 1000 escenas maravillosas gratificaban y animaban mis sentidos. Ocurrió uno de aquellos días, cuando mis granjeros habían hecho una pausa en su trabajo. El anciano tocaba la guitarra y sus hijos lo escuchaban. Observé que el rostro de Félix parecía más melancólico que nunca. Suspiraba constantemente, y entonces el padre dejó de tocar, y por sus gestos supuse que preguntaba por la razón de la tristeza de su hijo. Félix contestó con un tono alegre, y el anciano volvió a tocar la canción, cuando alguien llamó a la puerta. Era una dama montada a caballo, acompañada por un campesino que hacía de guía. La dama venía vestida con un traje oscuro y se cubría con un tupido velo negro. Ágata hizo una pregunta. La extranjera solo contestó pronunciando, con un dulce acento, el nombre de Félix. Su voz era muy musical, pero no se parecía nada a la de mis amigos. Al oír aquella palabra, Félix se levantó y se acercó rápidamente a la dama, quien, al verlo, retiró el velo y mostró un rostro de belleza y expresión angelicales. Tenía el pelo muy negro y brillante, como el plumaje del cuervo, y curiosamente trenzado. Sus ojos eran oscuros, pero dulces, aunque muy vivos. Sus facciones eran regulares y proporcionadas, y su piel maravillosamente blanca, y las mejillas encantadoramente sonrosadas. Félix pareció sufrir un arrebato de alegría cuando la vio, y cualquier rastro de pena se desvaneció en su rostro, que inmediatamente brilló con un éxtasis de alegría, del cual apenas lo creía capaz. Sus ojos centellearon y sus mejillas enrojecieron de emoción, y en aquel momento pensé que era tan hermoso como la extranjera. Ella parecía dudar entre distintos sentimientos. Secándose algunas lágrimas en aquellos ojos encantadores, le tendió la mano a Félix, que la besó apasionadamente, y la llamó, por lo que pude distinguir su dulce árabe. Ella pareció no comprenderle bien, pero sonrió. Él la ayudó a desmontar y, despidiendo al guía, la condujo al interior de la casa. Él y su padre intercambiaron algunas palabras, y la joven extranjera se arrodilló a los pies del anciano, y habría besado su mano, pero él la levantó y la abrazó cariñosamente. Pronto me di cuenta de que aunque la extranjera emitía sonidos articulados y parecía tener un lenguaje propio, ni los granjeros la entendían ni ella los entendía a ellos. Hacían muchos gestos que yo no entendía, pero vi que su presencia llenaba de alegría toda la casa, disipando la pena como el sol disipa las brumas de la mañana. Félix parecía especialmente feliz y siempre se dirigía a su árabe con sonrisas radiantes. Ágata, la siempre dulce Ágata, besaba las manos de la encantadora extranjera y, señalando a su hermano, hacía gestos que querían decir que él había estado triste hasta que ella llegó, o eso me parecía a mí.
Transcurrieron así algunas horas. Por sus rostros se entendía que estaban contentos, pero yo no comprendía por qué. De repente me di cuenta, por la frecuencia con que la extranjera pronunciaba una palabra ante ellos, de que estaba intentando aprender su lengua. Y la idea que se me ocurrió instantáneamente fue que yo podría utilizar los mismos métodos para alcanzar el mismo fin. La extranjera aprendió cerca de 20 palabras en la primera lección. La mayoría de ellas, en realidad, eran aquellas que yo ya había aprendido, pero me aproveché de otras. Cuando llegó la noche, Ágata y la árabe se retiraron pronto. Cuando se separaron, Félix besó la mano de la extranjera y dijo: «Buenas noches, dulce Safi». Él se quedó despierto mucho más tiempo, conversando con su padre, y por la frecuente repetición de su nombre, supuse que su encantadora invitada era el asunto de su conversación. Deseaba ardientemente comprender qué decían, y puse todos mis sentidos en ello, pero me resultó completamente imposible. A la mañana siguiente, Félix se fue a trabajar, y después de que Ágata concluyera sus labores, la árabe se sentó a los pies del anciano, y, cogiendo su guitarra, tocó algunas canciones tan encantadoramente hermosas que inmediatamente arrancaron de mis ojos lágrimas de pena y placer. Ella cantaba, y su voz fluía con una dulce cadencia, elevándose o decayendo, como la del ruiseñor en los bosques. Cuando terminó, le dio la guitarra a Ágata, que al principio la rechazó. Luego tocó una canción sencilla, y su voz entonó con dulces acentos, pero muy distintos a la maravillosa melodía de la extranjera. El anciano parecía embelesado y dijo algunas palabras que Ágata intentó explicar a Safi y mediante las cuales deseaba expresar que le había encantado escuchar su canción. Los días transcurrían ahora tan apaciblemente como antes, con un único cambio, que la alegría había ocupado el lugar de la tristeza en los rostros de mis amigos. Safi estaba siempre alegre y feliz. Ella y yo mejoramos rápidamente en el conocimiento de la lengua, de tal modo que en 2 meses comencé a comprender la mayoría de las palabras que pronunciaban mis protectores. Mientras tanto, también la tierra negra se cubrió de hierba, y las verdes laderas quedaron salpicadas con innumerables flores, dulces para el olfato y para la vista. Estrellas de pálido fulgor en medio de los bosques iluminados por la luna. El sol empezó a calentar más, las noches se hicieron claras y suaves, y mis vagabundeos nocturnos eran un inmenso placer para mí, aunque fueran considerablemente más cortos debido a que la puesta de sol era muy tardía y el sol amanecía muy pronto. Porque nunca me aventuré a salir a la luz del día, temeroso de que me dieran el mismo trato que había sufrido antaño en la primera aldea en la que entré. Pasaba los días prestando la mayor atención, porque así podía aprender el lenguaje con más rapidez, y puedo presumir de que avancé más rápidamente que la árabe, que comprendía muy pocas cosas y hablaba con palabras entrecortadas, mientras que yo comprendía y podía imitar casi todas las palabras que se decían. Mientras mejoraba mi forma de hablar, también aprendí la ciencia de las letras, mientras se las enseñaban a la extranjera, y esto me abrió todo un mundo de maravillas y placeres. El libro con el cual Félix enseñaba a Safi eran Las ruinas de los imperios, de Volney. Yo no habría comprendido en absoluto la intención del libro si no hubiera sido porque, al leerlo, Félix ofrecía explicaciones muy minuciosas. Había escogido esa obra, decía, porque el estilo declamatorio se había elaborado imitando a los autores orientales. A través de esa obra yo obtuve algunos conocimientos someros de historia y una visión general de los diversos imperios que hubo en el mundo. Me proporcionó una perspectiva de las costumbres, los gobiernos y las religiones de las distintas naciones de la tierra. Entonces supe de la indolencia de los asiáticos, del genio insuperable y de la actividad intelectual de los griegos, de las guerras y la maravillosa virtud de los primeros romanos y de su posterior degeneración, y del declive de aquel poderoso imperio, de la caballería, de la cristiandad y de los reyes. Supe del descubrimiento del hemisferio americano y lloré con Safi por el desventurado destino de sus habitantes indígenas. Aquellas maravillosas narraciones me inspiraron extraños sentimientos. ¿De verdad era el hombre a un tiempo tan poderoso, tan virtuoso, tan magnánimo y sin embargo tan vicioso y ruin? En ocasiones se mostraba como un vástago del mal y otras veces como poseedor de todo lo que puede concebirse de noble y divino. Ser un hombre grande y virtuoso parecía el honor más alto que pudiera recaer en un ser sensible.
Ser ruin y vicioso, como ha quedado escrito que fueron tantos hombres, parecía la degradación más ínfima, una condición más abyecta que la de los topos ciegos o los gusanos inmundos. Durante mucho tiempo no pude comprender cómo podía atreverse un hombre a matar a un semejante, ni siquiera por qué eran necesarias las leyes o los gobiernos. Pero cuando conocí los detalles de las maldades y los crímenes, ya nada me maravilló y desprecié todo aquello con asco y repugnancia. Las conversaciones de los granjeros me descubrían ahora nuevas maravillas. Mientras escuchaba atentamente las lecciones con las que Félix enseñaba a la árabe, fui aprendiendo el extraño sistema de la sociedad humana. Entonces supe del reparto de las riquezas, de las inmensas fortunas y de la extrema pobreza, de las familias, de los linajes y la nobleza de sangre. Las palabras me inducían a pensar sobre mí mismo. Aprendí que las posesiones más apreciadas por vuestros semejantes eran un linaje elevado e inmaculado, unido a las riquezas. Un hombre podría ganarse el respeto solo con una de esas dos cosas, pero si no contaba al menos con una de ellas, excepto en casos muy raros, se le consideraba un vagabundo y un esclavo, destinado a emplear su vida en provecho de unos pocos escogidos. ¿Y qué era yo? De mi creación y de mi creador yo no sabía absolutamente nada, pero sabía que no tenía ni dinero, ni amigos, ni nada en propiedad. Además, se me había dado una figura espantosamente deforme y repulsiva. Ni siquiera tenía la misma naturaleza que el hombre. Yo era más ágil y podía subsistir con una dieta bastante más escasa. Soportaba mejor los calores y los fríos extremados sin que mi cuerpo sufriera tantos daños, y mi estatura era muy superior a la suya. Cuando miraba a mi alrededor, no veía ni oía que hubiera nadie como yo. ¿Era entonces un monstruo, un error sobre la tierra, un ser del que todos los hombres huían y a quien todos los hombres rechazaban? No puedo explicaros la angustia que aquellas reflexiones me producían. Intenté olvidarlas, pero el conocimiento solo logró aumentar mi pesadumbre. Oh, ojalá me hubiera quedado para siempre en mi bosque primero, sin saber ni sentir nada más que el hambre, la sed o el calor. Qué cosa más extraña es el conocimiento. Cuando se ha adquirido, se aferra a la mente como el líquen a la roca. A veces deseaba sacudirme todas las ideas y todos los sentimientos. Pero aprendí que solo había un modo de superar la sensación de dolor, y era la muerte, un estado que temía, aunque no lo comprendía. Admiraba la virtud y los buenos sentimientos, y adoraba las amables costumbres y las encantadoras cualidades de mis granjeros, pero yo quedaba excluido de cualquier relación con ellos, excepto a través de medios que yo me procuraba a hurtadillas, cuando nadie me veía ni sabía de mi existencia, y que, más que satisfacer, aumentaban el deseo que tenía de ser uno más entre mis amigos. Las amables palabras de Ágata y las divertidas sonrisas de la encantadora árabe no eran para mí. Los buenos consejos del anciano y la animada conversación del enamorado Félix no eran para mí. Miserable, infeliz, desgraciado. Otras lecciones se quedaron grabadas en mí, incluso más profundamente. Conocí la diferencia de los sexos y cómo nacen y crecen los niños, y cómo el padre disfruta de las sonrisas de su hijo y de las alegres locuras de los muchachos mayores, y cómo toda la vida y los cuidados de la madre se depositan en esa preciosa obligación, y cómo la mente de la juventud se desarrolla y se adquieren conocimientos. Y supe de los hermanos y las hermanas y todas las infinitas relaciones que unen a unos seres humanos con otros mediante lazos mutuos. Pero, ¿dónde estaban mis amigos y mis parientes? Ningún padre había visto mis días de infancia, ninguna madre me había bendecido con sonrisas y caricias. Y si existieron, toda mi vida pasada no era ya más que una mancha, un vacío oscuro en el cual me resultaba imposible distinguir nada. Desde mi primer recuerdo yo había sido como era en esos momentos, tanto en altura como en proporciones. No había visto a nadie que se me pareciera, ni que quisiera mantener ninguna relación conmigo. ¿Qué era yo? La pregunta surgía una y otra vez, y solo podía contestarla con lamentos. Luego explicaré a dónde me condujeron esas ideas. Pero permitidme ahora regresar a los granjeros, cuya historia encendió en mí sentimientos encontrados de indignación, placer y asombro. Pero todos terminaron finalmente en más cariño y respeto hacia mis protectores, porque así me gustaba llamarlos, engañándome a mí mismo de un modo inocente y casi doloroso. Capítulo 5.
Transcurrió algún tiempo antes de que conociera la historia de mis amigos. Era tal que no podía dejar de producir una profunda impresión en mi mente, pues desvelaba innumerables circunstancias, todas especialmente interesantes y maravillosas para alguien tan absolutamente ignorante como yo. El nombre del anciano era de Lacy, provenía de una buena familia de Francia, donde había vivido durante muchos años, en la riqueza, respetado por sus superiores y amado por sus iguales. Su hijo fue educado para servir a su país, y Ágata se había relacionado con las damas más distinguidas. Pocos meses antes de mi llegada habían vivido en una ciudad grande y esplendorosa llamada París, rodeados de amigos y disfrutando de todos los placeres que pueden proporcionar la virtud, el refinamiento intelectual y el gusto, junto a una aceptable fortuna. El padre de Safi había sido la causa de su ruina. Era un mercader turco y había vivido en París durante mucho tiempo, cuando, por alguna razón que no pude comprender, se granjeó el odio de los gobernantes. Lo detuvieron y lo metieron en la cárcel el mismo día en que Safi llegaba de Constantinopla, para reunirse con él. Fue juzgado y condenado a muerte. La injusticia de aquella sentencia era de todo punto evidente. Todo París estaba indignado y se consideró que había sido su religión y su riqueza, y en absoluto el crimen del que se le acusó, las razones de su condena. Félix estuvo presente en el juicio. No pudo controlar su espanto e indignación cuando oyó la decisión del tribunal. En aquel momento hizo una promesa solemne de liberarlo, y luego se ocupó de buscar los medios para conseguirlo. Después de muchos intentos infructuosos para conseguir acceder a la prisión, descubrió una ventana sólidamente enrejada en una parte poco vigilada del edificio, desde la cual se veía la mazmorra del desafortunado mahometano, el cual, cargado de cadenas, aguardaba desesperado la ejecución de aquella bárbara sentencia. Félix acudió a la ventana enrejada por la noche y le hizo saber al prisionero sus intenciones de liberarlo. El turco, asombrado y esperanzado, intentó encender aún más el celo de su liberador con promesas de recompensas y riquezas. Félix rechazó sus ofertas con desprecio. Sin embargo, cuando vio a la encantadora Safi, a la que le habían permitido visitar a su padre y quien, por sus gestos, le demostraba su más viva gratitud, el joven tuvo que admitir que el cautivo poseía un tesoro que realmente podría recompensar el esfuerzo y el peligro que iba a correr. El turco inmediatamente percibió la impresión que su hija había causado en el corazón de Félix e intentó asegurar su colaboración con la promesa de concederle su mano en matrimonio. Félix era demasiado noble como para aceptar aquella oferta, aunque observaba aquella posibilidad como la culminación de toda su felicidad. A lo largo de los días siguientes, mientras proseguían los preparativos para la fuga del mercader, el entusiasmo de Félix se encendió aún más por varias cartas que recibió de aquella encantadora muchacha, que halló el medio para expresar sus pensamientos en la lengua de su amante con la ayuda de un anciano, un criado de su padre que sabía francés. Le agradecía a Félix, en los términos más vehementes, su bondadoso gesto y al mismo tiempo lamentaba discretamente su propio destino. Tengo copias de aquellas cartas, porque durante mi estancia en el cobertizo encontré medios para procurarme recado de escribir, y a menudo esas misivas estuvieron en manos de Félix y Ágata. Antes de separarnos os las entregaré, así quedará probada la veracidad de mi historia, pero por el momento, como el sol ya comienza a declinar, solo tendré tiempo para repetiros lo sustancial de las mismas. Safi le explicaba que su madre era una árabe cristiana que había sido apresada y convertida en esclava por los turcos. Por su belleza se ganó el corazón del padre de Safi, que se casó con ella. La joven muchacha hablaba en los términos más elogiosos y entusiastas de su madre, pues, habiendo nacido libre, despreciaba la esclavitud a la que ahora se veía sometida. Instruyó a su hija en los principios de su religión y le enseñó a aspirar a una altura intelectual y a una independencia de espíritu superiores y prohibidas para las mujeres que siguen a Mahoma. Aquella mujer murió, pero sus enseñanzas quedaron impresas indeleblemente en la mente de Safi, que enfermaba ante la idea de regresar de nuevo a Asia y ser enclaustrada entre los muros de un harén, solo con permiso para ocuparse en pueriles entretenimientos que se acomodaban mal al temperamento de su alma, ahora acostumbrada a las ideas elevadas y a la noble emulación de la virtud. La perspectiva de casarse con un cristiano y permanecer en un país donde a las mujeres se les permitía tener un puesto en la sociedad
le resultaba especialmente atractiva. Se fijó el día para la ejecución del turco, pero la noche anterior pudo escapar de la prisión y antes de que amaneciera ya se encontraba a muchas leguas de París. Félix se había procurado pasaportes con el nombre de su padre, de su hermana y de sí mismo. Le contó su plan al primero, que colaboró en la añagaza abandonando temporalmente su casa con el pretexto de un viaje, y se ocultó con su hija en un lugar apartado de París. Félix condujo a los fugitivos por toda Francia hasta Lyon y luego cruzaron Montcenis hasta llegar a Livorno, donde el mercader había decidido esperar una oportunidad favorable para pasar a África. No pudo negarse a sí mismo el placer de permanecer algunos días en compañía de la árabe, que le manifestó el cariño más sencillo y tierno. Hablaban con la ayuda de un intérprete, y Safi le cantaba las celestiales melodías de su país natal. El turco consintió aquella relación y alentó las esperanzas de los jóvenes enamorados, pero en realidad tenía otros planes bien distintos. Le repugnaba la idea de que su hija pudiera casarse con un cristiano, pero temía las represalias de Félix si se mostraba un tanto tibio, porque era consciente de que aún se encontraba en manos de su libertador, ya que podría denunciarlo a las autoridades de Italia, donde se encontraban en aquel momento. Ideó 1000 planes que le permitieran prolongar el engaño hasta que ya no fuera necesario. Y entonces se llevaría a su hija a África. Las noticias que llegaron de París facilitaron enormemente sus planes. El gobierno de Francia estaba furioso por la fuga del reo y no reparó en medios para descubrir y castigar al liberador. El plan de Félix se descubrió rápidamente y Delacy y Ágata fueron encarcelados. Tales noticias llegaron a oídos de Félix y lo despertaron de su placentero sueño. Su padre, anciano y ciego, y su dulce hermana se encontraban ahora en una maloliente mazmorra, mientras él disfrutaba de la libertad y de la compañía de su enamorada. Esta idea lo atormentaba. Acordó con el turco que, si este último tenía la oportunidad de huir antes de que Félix pudiera regresar a Italia, Safi podría quedarse en calidad de huésped en un convento de Livorno, y después, despidiéndose de la encantadora árabe, se dirigió apresuradamente a París y se puso en manos de la ley, esperando de este modo liberar a Delacy y a Ágata. Pero no lo consiguió. Permanecieron presos durante 5 meses antes de que tuviera lugar el juicio, y el fallo del mismo les arrebató su fortuna y los condenó al exilio perpetuo de su país natal. Encontraron un refugio miserable en una casa de campo en Alemania, donde los encontré. Félix supo que el turco traicionero, por el cual él y su familia soportaba aquella incomprensible opresión, al averiguar que su liberador había sido de aquel modo reducido a la miseria y a la degradación, había traicionado la gratitud y el honor, y había abandonado Italia con su hija, enviándole a Félix una insultante cantidad de dinero para ayudarle, como dijo, a conseguir algún medio para subsistir en el futuro. Tales eran los acontecimientos que amargaban el corazón de Félix y que lo convertían, cuando lo vi por vez primera, en el miembro más desgraciado de su familia. Él podría haber soportado la pobreza, y si esta humillación hubiera sido la vara de medir su virtud, habría salido muy honrado de ello. Pero la ingratitud del turco y la pérdida de su adorada Safi eran desgracias más amargas e irreparables. Ahora la llegada de la árabe infundía nueva vida en su alma. Cuando ella tuvo noticia de que Félix había sido privado de su riqueza y su posición, el mercader ordenó a su hija que no pensara más en su enamorado y que se preparara para regresar a su país natal con él. El generoso carácter de Safi se indignó ante aquella orden. Intentó protestar ante su padre, pero él la despidió furiosamente, reiterando su tiránico mandato. Pocos días después, el turco entró en los aposentos de su hija y apresuradamente le dijo que tenía razones para creer que se había difundido que se encontraban en Livorno y que podría ser entregado rápidamente al gobierno francés. Por tanto, había alquilado un barco que lo llevaría a Constantinopla y hacia esa ciudad zarparía en breves horas. Intentó dejar a su hija al cuidado de un criado, para que partieran más adelante y con más tranquilidad, junto a la mayor parte de sus riquezas, que aún no habían llegado a Livorno. Safi pensó mucho y a solas qué podría hacer en aquella terrible situación. La idea de vivir en Turquía le resultaba odiosa. Su religión y sus sentimientos también se oponían a ello. Por algunos documentos de su padre que cayeron en sus manos, supo del exilio de su enamorado y memorizó de inmediato el lugar en el que vivía.
Durante algún tiempo estuvo indecisa, pero al final tomó una resolución. Llevando consigo algunas joyas que le pertenecían y una pequeña suma de dinero, abandonó Italia con una criada natural de Livorno que sabía árabe y partió hacia Alemania. Llegó sin más inconvenientes a una ciudad que se encontraba a unas 20 leguas de la granja de los de Laci. Entonces su criada cayó gravemente enferma. Safi se ocupó de ella con todo el cariño, pero la pobre muchacha murió y la árabe se quedó sola, sin conocer la lengua del país e ignorando absolutamente de las costumbres del mundo. En todo caso, cayó en buenas manos. La italiana había mencionado el nombre del lugar al que se dirigían, y tras su muerte, la mujer de la casa en la cual habían estado se tomó la molestia de asegurarse de que Safi llegara sana y salva a la granja de su enamorado. Capítulo 6. Tal era la historia de mis queridos granjeros. Me impresionó profundamente, y a partir de la descripción de la vida social que dejaba entrever, aprendí a admirar las virtudes y a despreciar los vicios de la humanidad, y del mismo modo consideraba el crimen como un mal alejado de mí. Siempre tenía delante la bondad y la generosidad, animándome a desear convertirme en un actor en el alegre escenario donde se desarrollaban y se mostraban tantas cualidades admirables. Pero al dar cuenta de los avances de mi inteligencia, no debo omitir una circunstancia que aconteció a principios del mes de agosto de ese mismo año. Una noche, durante mi acostumbrada visita al bosque cercano, donde recolectaba mi propia comida y desde donde llevaba a casa leña para mis protectores, encontré en el suelo una bolsa de cuero con varias prendas de vestir y algunos libros. Inmediatamente me hice con el botín y regresé con él a mi cobertizo. Los libros afortunadamente estaban escritos en la lengua y con las letras que había aprendido en la granja. Eran El paraíso perdido, un libro con las vidas de Plutarco y las desventuras de Weather. La posesión de aquellos tesoros me proporcionó un extraordinario placer. Podría estudiar y ejercitar constantemente mi intelecto en aquellas historias cuando mis amigos estuvieran ocupados en sus labores cotidianas. Apenas puedo describiros el efecto de esos libros. Produjeron en mí una infinidad de imágenes e ideas que algunas veces me elevaban hasta el éxtasis, pero más frecuentemente me hundían en la más profunda desolación. En las desventuras de Weather, además del interés de su sencilla y emocionante historia, se proponían tantas opiniones y se arrojaba luz sobre lo que hasta entonces habían sido para mí asuntos completamente ignorados, que encontré en ese libro una fuente inagotable de reflexión y asombro. Las costumbres amables y hogareñas que describía, unidas a los delicados juicios y sentimientos que se expresan sin ningún egoísmo, se acomodaban perfectamente a mi experiencia con mis protectores y a las necesidades que siempre habían estado vivas en mi corazón. Pero yo pensaba que el propio Weather era el ser más maravilloso que yo hubiera visto o imaginado jamás. Su carácter no era pretencioso, pero dejó una profunda huella en mí. Las disquisiciones sobre la muerte y el suicidio parecían pensadas para asombrarme completamente. Yo no pretendía juzgar los pormenores del caso. Sin embargo, me inclinaba por la opinión del protagonista, cuya muerte lloré sin comprenderla del todo. Mientras leía, sin embargo, comparaba las historias con mis propios sentimientos y con mi situación. Descubrí que era parecido y, sin embargo, muy distinto a aquellas personas de los libros, de cuyas conversaciones yo era solo un observador. Simpatizaba con ellos y en parte los comprendía, pero mi intelecto aún era inmaduro. Yo no dependía de nadie, ni estaba relacionado con nadie. El camino de mi partida estaba abierto, y no había nadie que lamentara mi muerte. Mi aspecto era repugnante y mi estatura gigantesca. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién era yo? ¿Qué era yo? ¿De dónde venía? ¿Cuál era mi destino? Me hacía aquellas preguntas constantemente, pero era incapaz de darles una respuesta. El libro de las vidas de Plutarco que yo tenía relataba las historias de los primeros fundadores de la antigua república. Este libro tuvo un efecto sobre mí bastante diferente al de las cartas de Weather. De las imaginaciones de Weather aprendí el abatimiento y la tristeza, pero Plutarco me enseñó los nobles ideales, me elevó sobre la miserable esfera de mis propias reflexiones, para admirar y amar a los héroes de las épocas pasadas. Muchas de las cosas que leía sobrepasaban con mucho mi entendimiento y mi experiencia. Adquirí una idea muy confusa de los reinos y de las extensiones de los países, de los poderosos ríos y de los océanos infinitos.
pero lo desconocía absolutamente todo de las ciudades y de las grandes aglomeraciones humanas. La granja de mis protectores había sido la única escuela en la que yo había estudiado la naturaleza humana, pero aquel libro presentaba nuevas y formidables situaciones. Leí historias de hombres que se dedicaban a gobernar los asuntos públicos o a masacrar a sus semejantes. Sentí que crecía en mí una gran pasión por la virtud y un aborrecimiento por el vicio, al menos en la medida en que yo comprendía el significado de aquellos términos, relativos únicamente al placer y al dolor, pues en ese sentido los aplicaba. Movido por aquellos sentimientos, desde luego acabé admirando a los legisladores pacíficos, como Numa, Solón y Licurgo, más que a Rómulo y Teseo. La vida familiar de mis protectores consiguió que aquellas impresiones quedaran firmemente arraigadas en mi mente. Si mi primer encuentro con la humanidad hubiera sido junto a un joven soldado que ardiera en deseos de gloria y sacrificio, podría haber quedado imbuido por diferentes sentimientos. Pero El paraíso perdido despertó emociones distintas y bastante más profundas. Lo leí, como había leído los otros libros que habían caído en mis manos, como una historia verdadera. Sacudió en mí todos los sentimientos de asombro y veneración que era capaz de despertar la descripción de un Dios omnipotente combatiendo contra sus criaturas. A menudo comparaba distintas situaciones conmigo mismo, porque su similitud me sobrecogía. Como Adán, yo fui creado aparentemente tal y como era, pero no estaba unido por lazo alguno a ningún otro ser vivo, y su situación era diferente de la mía en otros muchos aspectos. Él había nacido de las manos de Dios como una criatura perfecta, feliz, próspera y protegida por el amor incondicional de su Creador. Se le permitía hablar y adquirir conocimientos de los seres de naturaleza superior, pero yo era un desgraciado y me encontraba indefenso y solo. Muchas veces pensaba que en realidad pertenecía a la estirpe de Satán, porque a menudo, como él, cuando veía la dicha de mis protectores, la amarga bilis de la envidia me invadía por dentro. Otra circunstancia reforzó y confirmó aquellos sentimientos. Poco después de que llegara al cobertizo, descubrí algunos papeles en el bolsillo de las ropas que había cogido de vuestro estudio. Al principio no les había prestado atención, pero ahora que ya era capaz de descifrar los signos en los que estaban escritos, comencé a estudiarlos con interés. Era vuestro diario de los 4 meses que precedieron a mi creación. Vos describíais minuciosamente en aquellos papeles cada paso que dabais en el proceso de vuestro trabajo. Esa historia estaba mezclada con algunos apuntes de cuestiones familiares. Sin duda recordáis esos papeles. Aquí están. En ellos se relata todo lo concerniente a mi origen maldito, todos los detalles de aquella serie de repulsivas circunstancias que lo hicieron posible están ahí, a la vista. La minuciosísima descripción de mi odiosa y asquerosa persona se ofrece en un lenguaje que describe vuestros propios horrores y ha convertido los míos en una cicatriz imborrable. Enfermaba a medida que lo leía. Odioso el día en el que se me dio la vida, grité desesperado. Maldito creador. ¿Por qué disteis forma a un monstruo tan espantoso que incluso vos mismo me disteis la espalda asqueado? Dios, en su piedad, hizo al hombre hermoso y atractivo. Yo soy más odioso a la vista que las amargas manzanas del infierno al gusto. Satán tenía compañeros, otros demonios que lo admiraban y lo animaban. Pero yo estoy solo y todo el mundo me detesta. Esas eran mis reflexiones en mis horas de abatimiento y soledad, pero cuando contemplaba las virtudes de los granjeros, su amable y bondadoso carácter, me convencía de que cuando conocieran mi admiración por sus virtudes, tendrían piedad de mí y pasarían por alto la deformidad de mi persona. ¿Serían capaces de cerrarle la puerta a un ser que, aun siendo monstruoso, imploraba su compasión y amistad? Decidí al menos no desesperar, sino prepararme en todos los sentidos para afrontar un encuentro que decidiría mi destino. Pospuse aquella tentativa algunos meses más, porque la importancia de salir con bien de aquella situación me inspiraba un horrible temor a fracasar. Además, descubrí que mi comprensión mejoraba tanto con las experiencias de cada día que no deseaba afrontar aquella empresa hasta que no transcurrieran algunos meses más y adquiriera más conocimientos. Mientras tanto, varios cambios tuvieron lugar en la casa. La presencia de Safi irradiaba felicidad entre los moradores, y yo también descubrí que allí reinaba una mayor abundancia. Félix y Ágata empleaban más tiempo divirtiéndose y conversando, y algunos criados les ayudaban en sus labores. No parecían ricos, pero estaban contentos y felices.
Estaban tranquilos y en paz, mientras yo me sentía cada día más miserable. El hecho de aumentar mis conocimientos solo conseguía mostrarme más claramente que era un monstruo proscrito. Yo abrigaba una esperanza, es cierto, pero se desvanecía cuando veía mi imagen reflejada en el agua o incluso cuando observaba mi sombra a la luz de la luna. Intenté apartar aquellos temores y fortalecerme para la prueba que tenía previsto llevar a cabo en el plazo de breves meses. Y algunas veces permitía que mis pensamientos, sin el freno de la razón, vagaran por los jardines del paraíso, y me atreví a imaginar seres amables y encantadores que comprendían mis sentimientos y consolaban mi tristeza. Sus rostros angelicales me ofrecían sonrisas de compasión, pero todo era un sueño. No había ninguna Eva que mitigara mis penas ni compartiera mis pensamientos. Estaba solo. Recordé las súplicas de Adán a su Creador, pero ¿dónde estaba el mío? Me había abandonado y con toda la amargura de mi corazón lo maldije. Así transcurrió el otoño. Vi, con sorpresa y temor, que las hojas amarilleaban y caían, y la naturaleza de nuevo adquiría el aspecto mortecino y desolado que tenía cuando por primera vez vi los bosques y la adorable luna. No me importaban los rigores del tiempo. Por mi constitución estoy más preparado para sufrir el frío que el calor. Pero mis únicas alegrías consistían en ver las flores y los pájaros, y todas las galas del verano. Cuando se me privó de todo aquello, volví la mirada a los granjeros. Su felicidad no había disminuido por el adiós del verano. Se querían y se comprendían, y sus alegrías, que dependían de las de los otros, no se interrumpían por los acontecimientos que ocasionalmente ocurrían a su alrededor. Cuanto más los observaba, mayor era mi deseo de suplicarles protección y comprensión. Mi corazón anhelaba que aquellas encantadoras personas me conocieran y me quisieran, y que sus dulces miradas se dirigieran a mí con compasión. No me atrevía a pensar que pudieran volverme la espalda con desprecio u horror. A los pobres que se detenían y llamaban a su puerta nunca se les despedía. Es verdad que yo iba a pedir tesoros más preciosos que un poco de pan o un lugar para descansar. Iba a pedir comprensión y cariño, y no creía que pudiera ser absolutamente indigno de ello. Capítulo 7. El invierno adelantaba, y desde que desperté a la vida ya se había cumplido todo un ciclo de estaciones. En aquel entonces mi atención estaba únicamente centrada en mi plan para presentarme en casa de mis protectores. Le di 1000 vueltas a innumerables planes, pero lo que finalmente decidí fue entrar en su hogar cuando el anciano ciego estuviera solo. Yo era lo suficientemente inteligente para saber que la fealdad anormal de mi persona había sido el principal motivo de horror para aquellos que me habían visto antes. Mi voz, aunque desagradable, no tenía nada de terrible. Así pues, pensé que si podía ganarme la benevolencia del anciano de Lacy, en ausencia de sus hijos, podría tal vez de ese modo conseguir que mis jóvenes protectores me aceptaran. Un día, cuando el sol brillaba sobre las hojas rojas que alfombraban la tierra y esparcía alegría aunque negaba el calor, Safi, Ágata y Félix salieron a dar un largo paseo por el campo, y el anciano, por su propio gusto, se quedó solo en casa. Cuando sus hijos se marcharon, él cogió su guitarra y tocó varias canciones tristes y dulces, más dulces y tristes que todas las que le había oído tocar hasta entonces. Al principio su rostro parecía iluminado de placer, pero a medida que cantaba fue adquiriendo un gesto meditabundo y apesadumbrado. Luego apartó el instrumento y se quedó absorto en sus pensamientos. Mi corazón latía muy deprisa. Era la hora y el momento definitivo en el que se decidirían mis esperanzas. Los criados se habían ido a una fiesta que se celebraba en la vecindad. Todo estaba en silencio, en el interior y alrededor de la casa. Era una ocasión excelente. Sin embargo, cuando iba a ejecutar mi plan, me fallaron las piernas y me derrumbé en tierra. Me levanté de nuevo y, reuniendo todo el valor del que fui capaz, aparté los maderos que había colocado delante de mi cobertizo para ocultarme. El aire fresco me reanimó y con renovada determinación me aproximé a la puerta de la casa. Llamé. ¿Quién es?, preguntó el anciano. Adelante, entre. Perdone esta intromisión, dije. Soy un viajero y solo necesito descansar un poco. Le estaría muy agradecido si me permitiera quedarme unos momentos junto al fuego. Pase, dijo de Lacy. Intentaré buscar el modo de atenderle.
pero desgraciadamente mis hijos no están en casa y como yo soy ciego, me temo que me será muy difícil encontrar algo para que pueda comer. No se moleste, amable señor, contesté. Traigo comida. Lo único que necesito es un poco de calor y descanso. Me senté y se hizo el silencio. Sabía muy bien que cada minuto era precioso para mí. Sin embargo, permanecí indeciso respecto a la manera de comenzar la conversación, cuando el anciano se dirigió a mí. Por su modo de hablar, extranjero, supongo que es usted compatriota mío. ¿Es usted francés? No, contesté, pero fui educado por una familia francesa y solo conozco esa lengua. Ahora voy a solicitar la protección de unos amigos, a quienes aprecio sinceramente y en cuyo favor he depositado todas mis esperanzas. ¿Son alemanes?, preguntó Delacy. No, son franceses, pero hablemos de otra cosa. Soy una persona desafortunada y abandonada. Miro a mi alrededor y no tengo parientes ni amigos en este mundo. Esas buenas gentes a quienes voy a visitar nunca me han visto y saben muy poco de mí. Me embargan 1000 temores, porque si fracaso, ya siempre seré un desheredado en este mundo. No desespere, dijo el anciano. Verdaderamente es triste no tener amigos, pero los corazones de los hombres, cuando no tienen prejuicios fundados en el egoísmo, siempre están llenos de amor fraternal y caridad. Así pues, tenga fe en sus esperanzas, y si esos amigos son buenos y amables, no desespere. Son muy buenos, contesté, son las mejores personas del mundo, pero desgraciadamente están predispuestos contra mí. Yo tengo buenas intenciones, amo la virtud y el conocimiento. Hasta ahora no he hecho daño a nadie y en alguna medida he beneficiado a otros, pero un prejuicio fatal nubla sus ojos. Y, donde deberían ver a un amigo sensible y bueno, solo ven un monstruo detestable. Es verdaderamente lamentable, contestó Delacy, pero si usted es de verdad inocente, ¿no puede desengañarlos? Estoy a punto de intentar llevar a cabo esa tarea. Y es por esa razón por la que me siento abrumado por tantos temores. Aprecio mucho a esos amigos, no lo saben, pero durante muchos meses les he hecho algunos favores en sus tareas cotidianas. Pero ellos creen que yo quiero hacerles daño, y es ese prejuicio el que deseo vencer. ¿Dónde viven esos amigos?, preguntó Delacy. Cerca de aquí, en este lugar. El anciano se detuvo un instante y luego añadió: si usted quisiera confiarme abiertamente los detalles, quizá podría intentar desengañarlos. Soy ciego y no puedo juzgar su aspecto, pero hay algo en sus palabras que me asegura que es usted sincero. Yo soy pobre y vivo en el exilio, pero será para mí un verdadero placer ser de alguna ayuda a cualquier ser humano. ¡Qué buen hombre!, exclamé. Acepto su ofrecimiento y se lo agradezco mucho. Me infunde usted nuevos ánimos con su amabilidad. Y espero que no me aparten de la compañía y la comprensión de mis semejantes. Que el cielo no lo permita, ni aunque usted fuera un verdadero criminal, porque eso solo podría conducirle a usted a la desesperación y no incitarlo a la virtud. También yo soy desafortunado. Mi familia y yo hemos sido condenados, aunque somos inocentes. Juzgue, pues, si no he de comprender sus infortunios. ¿Cómo podría agradecérselo, mi mejor y único benefactor? Por vez primera oigo de sus labios la voz de la comprensión dirigida a mí. Siempre le estaré agradecido, y su humanidad me asegura el éxito con los amigos con los que estoy a punto de encontrarme. ¿Puedo saber cuáles son los nombres de sus amigos y dónde viven?, preguntó Delacy. Guardé silencio. Aquel era el momento decisivo en el que se me arrebataría o se me concedería la felicidad para siempre. Luché en vano por encontrar el valor suficiente para contestarle. El esfuerzo acabó con todo el ánimo que me quedaba. Me hundí en la silla y sollocé, y en aquel momento oí los pasos de mis jóvenes protectores. No tenía tiempo que perder, pero, aferrándome a la mano del anciano, grité: «Ahora es el momento. Sálveme, protéjame. Usted y su familia son los amigos que busco. No me abandonen en el momento decisivo». «Dios mío», exclamó el anciano, «¿quién es usted?». En aquel momento se abrió la puerta de la casa y entraron Félix, Safi y Ágata. ¿Quién puede describir el horror y el asombro que sintieron al verme? Ágata se desmayó y Safi, incapaz de ocuparse de su amiga, huyó de la casa corriendo. Félix se adelantó rápidamente y con una fuerza sobrenatural me apartó de su padre, a cuyas rodillas yo me había aferrado.
En un arrebato de furia, me arrojó al suelo y me golpeó violentamente con un palo. Vi que estaba a punto de golpearme de nuevo cuando, sobreponiéndome al dolor y a la angustia, huí de la casa y en medio de la confusión escapé sin que me vieran y me oculté en el cobertizo. Maldito, maldito Creador, ¿por qué tuve que vivir? ¿Por qué en aquel instante no apagaste la llama de la existencia que caprichosamente me diste? No lo sé. La desesperación aún no se había apoderado de mí. Solo tenía sentimientos de rabia y venganza. Podría haber destruido con placer la casa y haber matado a sus moradores, y haber saciado mi furia con sus gritos y su dolor. Cuando llegó la noche salí de mi escondrijo y vagué por el bosque. Ya no me retenía el miedo a que me descubrieran, y pude dar rienda suelta a mi angustia con espantosos aullidos. Era como una bestia salvaje atrapada en un lazo, destruyendo todo lo que se le pone por delante y deambulando por el bosque como un ciervo viejo. ¡Oh, qué noche más horrorosa pasé! Las gélidas estrellas brillaban burlándose de mí. Los árboles desnudos me decían adiós con sus ramas, y aquí y allá el dulce canto de un pájaro rompía aquella absoluta quietud. Todo, salvo yo, descansaba o se alegraba. Yo, como el demonio, albergaba un infierno en mi interior, y puesto que no encontraba a nadie que me comprendiera, deseé arrancar los árboles, sembrar el caos y la destrucción, y luego sentarme y disfrutar de aquel desastre. Pero aquella fue una cascada de sensaciones que no podía durar. Acabé agotado por el exceso de ejercicio físico y me derrumbé en la hierba húmeda, con la impotencia de la desesperación. Entre los miles y miles de hombres no había ni uno que sintiera compasión por mí o quisiera ayudarme. ¿Acaso debía yo tener alguna piedad para con mis enemigos? No. Desde aquel momento le declaré guerra eterna a la humanidad y sobre todo a aquel que me había creado y que me había arrojado a aquella insoportable humillación. Salió el sol, oí las voces de los hombres y supe que era imposible regresar a mi escondrijo durante el día. De modo que me oculté en la espesura del bosque y decidí dedicar las horas siguientes a reflexionar sobre mi situación. Los rayos del sol y el aire puro del día me devolvieron en parte la calma, y cuando consideré lo que había ocurrido en la granja, no pude evitar creer que me había precipitado un tanto en mis conclusiones. Desde luego había actuado imprudentemente. Era evidente que mi conversación había emocionado al padre y que me había comportado como un necio al mostrar mi figura y aterrorizar a sus hijos. Debería haber familiarizado al viejo de Lacy conmigo y poco a poco haberme ido mostrando al resto de la familia, cuando hubieran estado preparados para soportar mi presencia. Pero no pensé que mis errores fueran irreparables, y después de pensarlo mucho, decidí regresar a la casa, buscar al anciano y con mis ruegos y súplicas ganarlo para mi causa. Aquellos pensamientos me tranquilizaron y por la tarde me sumí en un profundo sueño. Pero la fiebre de mi sangre no me permitió gozar de un descanso apacible. La horrible escena del día anterior constantemente pasaba ante mis ojos. Las mujeres huían y el furioso Félix me arrancaba de los pies de su padre. Me desperté exhausto y descubriendo que ya era de noche, me arrastré fuera de mi escondrijo y fui a buscar comida. Capítulo 8. Cuando aplaqué mi hambre, dirigí mis pasos hacia el camino bien conocido que conducía a la granja. Todo estaba en paz. Me arrastré hasta mi cobertizo y permanecí allí, en silenciosa espera, hasta la hora en que la familia solía levantarse. La hora pasó y el sol ya estaba muy alto en el cielo, pero los granjeros no aparecían. Temblé violentamente, sospechando alguna horrible desgracia. El interior de la casa estaba oscuro y no se oía movimiento alguno. No puedo describir la angustia que sentí en aquellos momentos. Entonces 2 campesinos pasaron por allí, pero deteniéndose cerca de la casa, comenzaron a hablar, gesticulando mucho. No entendí lo que dijeron, porque su lengua era distinta a la de mis protectores. De todos modos, poco después, Félix apareció con otro hombre. Me sorprendió, porque yo sabía que él no había salido de la casa aquella mañana, y esperé con inquietud para descubrir, por sus palabras, el significado de aquellos extraños sucesos. ¿Se da cuenta usted de que va a pagar 3 meses de renta?, le dijo el hombre que iba con él, y que perderá lo que dé el huerto. No quiero aprovecharme injustamente de usted, así que le ruego que se tome algunos días para pensar bien su decisión. Es completamente inútil, contestó Félix. No podremos volver jamás a esta casa.
La vida de mi padre está en gravísimo peligro debido a la horrorosa circunstancia que le he contado. Mi mujer y mi hermana nunca olvidarán ese espanto. Le ruego que no insista. Aquí tiene usted su propiedad y permita que me vaya inmediatamente de este lugar. Félix temblaba horrorosamente mientras decía aquello. Él y su acompañante entraron en la casa, en la cual permanecieron algunos minutos, y luego se despidieron. Nunca volví a ver a nadie de la familia de Lacy. Permanecí en mi cobertizo durante el resto del día, en un estado de inconcebible y estúpida desesperación. Mis protectores se habían ido y habían roto el único lazo que me unía al mundo. Por primera vez, los sentimientos de venganza y odio embargaron mi pecho y no me esforcé en controlarlos. Al contrario, dejándome arrastrar por la corriente, dejé que mi pensamiento se inclinara hacia la violencia y la muerte. Cuando pensaba en mis amigos, en la amable voz de Lacy, en los encantadores ojos de Ágata y en la exquisita belleza de la árabe, aquellos pensamientos se desvanecían y las copiosas lágrimas me calmaban un tanto. Pero, de nuevo, cuando pensaba que me habían rechazado y abandonado, regresaba la furia. Y como no podía golpear a ningún ser humano, volvía mi ira contra cualquier objeto inanimado. Cuando se hizo de noche, coloqué mucha leña alrededor de la casa, y después de haber destruido todos los frutos del huerto, esperé con obligada paciencia hasta que la luna se escondió para comenzar el trabajo. Con la noche adelantada, se levantó un fuerte viento desde el bosque y rápidamente dispersó las nubes que habían cubierto los cielos. Aquel vendaval se hizo más y más violento hasta convertirse en un poderoso huracán y produjo una especie de locura en mi ánimo que rompió todas las ataduras con la razón y la reflexión. Encendí una rama seca de un árbol y dancé con furia alrededor de aquella casa adorada, con los ojos aún clavados en el horizonte de occidente, el lugar por donde la luna iba a ponerse. Parte de su esfera finalmente se ocultó, y yo agité mi rama ardiendo. Desapareció la luna, y con un alarido prendí la paja y el heno seco que había colocado. El viento inflamó el fuego, y la casa inmediatamente quedó envuelta en llamas que la abrazaban y la lamían con sus afiladas y destructivas lenguas. En cuanto estuve seguro de que nada podría salvar ni la más mínima parte de aquella construcción, abandoné el lugar y busqué refugio en el bosque. Y ahora, con el mundo ante mí, ¿hacia dónde encaminaría mis pasos? Decidí huir lejos del escenario de mis desgracias, pero para mí, odiado y despreciado, todos los países iban a ser igual de espantosos. Al final, un pensamiento cruzó mi mente. Vos. Por vuestros papeles supe que vos habíais sido mi creador. ¿Y a quién podría recurrir con más justicia, sino a quien me había dado la vida? Entre las lecciones que Félix le había enseñado a Safi no había faltado la geografía. Por eso sabía cómo se encontraban dispuestos los diferentes países del mundo. Vos habíais mencionado Ginebra, el nombre de vuestra ciudad natal, y hacia ese lugar decidí encaminarme. Pero, ¿cómo iba a orientarme? Yo sabía que debía viajar en dirección suroeste para alcanzar mi destino, pero el sol era mi único guía. No conocía los nombres de las ciudades por las que tendría que pasar, ni podía pedir información a ningún ser humano. Pero no desesperé. De vos solo podía esperar auxilio, aunque hacia vos no tuviera otro sentimiento que odio. Creador insensible y despiadado, me otorgasteis sensaciones y pasiones, y luego me arrojasteis al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Pero solo a vos podía dirigir mis súplicas. Y solo en vos decidí buscar la justicia que en vano intenté encontrar en cualquier otro ser de apariencia humana. Mis viajes fueron penosos, y los sufrimientos que tuve que soportar amargos. Ya estaba muy adelantado el otoño cuando abandoné la región en la que durante tanto tiempo había vivido. Viajaba solo por la noche, temeroso de encontrarme con algún rostro humano. La naturaleza se marchitó a mi alrededor y el sol ya no calentaba. La lluvia y la nieve me atormentaban continuamente y no encontraba refugio alguno. Oh, tierra, cuán a menudo maldije a quien me dio el ser. La bondad de mi naturaleza había desaparecido y todo en mi interior se tornó rencor y amargura. Cuanto más me acercaba al lugar donde vos vivíais, más profundamente sentía que el espíritu de la venganza se había convertido en dueño de mi corazón. La nieve cayó a mi alrededor y las aguas se endurecieron, pero yo no descansé. Algunas señales aquí y allá me guiaron en la buena dirección, pero a menudo me desviaba mucho del buen camino. La agonía de mi dolor no me daba descanso,
y nada ocurría de lo que mi rabia y mi desgracia no pudieran extraer su alimento. Pero una circunstancia que aconteció cuando llegué a los confines de Suiza, cuando el sol ya había recuperado parte de su calor y la tierra de nuevo comenzaba a mostrarse verde, confirmó de un modo particular la amargura y el horror de mis sentimientos. Generalmente descansaba durante el día y viajaba solo por la noche, cuando estaba seguro de hallarme lejos del alcance de los hombres. Sin embargo, una mañana, descubriendo que mi camino discurría por un bosque profundo, me aventuré a continuar mi viaje después de que ya hubiera amanecido. El día, que era uno de los primeros de la primavera, incluso consiguió animarme con la belleza de los rayos del sol y la dulzura de la brisa. Sentí que revivían en mí emociones de bondad y placer que parecían haber muerto. Casi sorprendido por aquellas nuevas emociones, me dejé arrastrar por ellas, y olvidando mi soledad y mi deformidad, me atreví a sentirme feliz. Lágrimas de bondad de nuevo abrasaron mis mejillas, e incluso elevé con agradecimiento mis ojos humedecidos hacia el maravilloso sol que derramaba aquella alegría sobre mí. Continué serpenteando por los caminos del bosque hasta que llegué al final, donde lo bordeaba un río profundo y rápido, en el cual muchos árboles dejaban caer sus ramas, ahora llenas de brotes de la reciente primavera. Allí me detuve, sin saber exactamente qué camino seguir, cuando oí voces que me obligaron a esconderme bajo la sombra de los cipreses. Apenas estaba oculto cuando una niña vino corriendo hasta el lugar donde estaba escondido, riendo y jugando como si huyera para escapar de alguien. Continuó su carrera junto al borde cortado del río, cuando de repente su pie resbaló y cayó en los rápidos. Salí inmediatamente de mi escondrijo y, con un inmenso esfuerzo contra la corriente del río, la salvé y la arrastré de nuevo a la orilla. Estaba sin sentido, e intenté por todos los medios y con todas mis fuerzas reanimarla, cuando de repente me vi sorprendido por la llegada de un campesino, que probablemente era la persona de quien la niña huía jugando. Al verme, se abalanzó sobre mí, arrebatándome a la niña de los brazos y huyendo hacia lo más profundo del bosque. Lo seguí rápidamente, apenas sé por qué. Pero cuando el hombre vio que lo seguía de cerca, me apuntó con un arma que llevaba y disparó. Me desplomé en la tierra y él, aún más deprisa, se internó en el bosque. Aquella fue la recompensa a mi bondad. Había salvado a un ser humano de la muerte, y como recompensa, ahora me retorcía entre horribles dolores por un disparo que me había destrozado la carne y el hueso. Los sentimientos de bondad y amabilidad que había albergado solo unos instantes antes dieron lugar a una furia infernal y al rechinar de dientes. Inflamado por el dolor, juré odio eterno y venganza a toda la humanidad. Pero el dolor que me causaba la herida me venció, mi pulso se detuvo y me desmayé. Durante algunas semanas llevé una vida miserable en aquellos bosques, intentando curarme la herida que había recibido. La bala me había perforado el hombro, y yo no sabía si aún permanecía allí o lo había traspasado. En cualquier caso, no tenía medios para sacarla. Mis sufrimientos aumentaron también por el opresivo sentimiento de injusticia e ingratitud que aquellos dolores suponían. Mis juramentos diarios clamaban venganza, una venganza absoluta y mortal, porque sólo así podría compensar los ultrajes y el dolor que había sufrido. Después de algunas semanas, mi herida curó y continué mi viaje. Ni el brillo del sol ni las suaves brisas de la primavera pudieron aliviar ya los trabajos que tuve que soportar. Toda alegría no era sino una burla para mí, que insultaba mi estado de desolación y me hacía sentir más dolorosamente que yo no estaba hecho para la felicidad. Pero mis sufrimientos ya se acercaban a su conclusión, y 2 meses después llegué a los alrededores de Ginebra. Era casi de noche cuando llegué a las afueras de la ciudad, y me aparté a un lugar escondido en los campos que la rodean, para pensar en el modo de dirigirme a vos. Me encontraba abatido por el cansancio y el hambre, y me sentía demasiado desgraciado para disfrutar de las dulces brisas del atardecer o las vistas del sol poniéndose tras las imponentes montañas del Jura. En aquel momento me alivió un ligero sueño, el cual fue perturbado por la aparición de un hermoso muchacho, que entró en mi escondrijo corriendo con la juguetona alegría de la infancia. De repente, cuando lo miré, una idea se apoderó de mí, que aquella pequeña criatura seguramente no tendría prejuicios y que había vivido muy poco tiempo como para haberse imbuido del horror hacia la deformidad. Así pues, si pudiera hacerme con él y educarlo como mi compañero y amigo, no me encontraría tan solo en este mundo lleno de gente.
Apremiado por aquel impulso, agarré al muchacho cuando pasó y lo atraje hacia mí. En cuanto vio mi figura, puso las manos delante de los ojos y profirió un agudo chillido. Le aparté las manos de la cara por la fuerza y le dije: «Muchacho, ¿qué haces? No pretendo hacerte daño. Escúchame». Él luchaba ferozmente. «Déjame», gritó. «Monstruo, monstruo horrible. Quieres devorarme y destrozarme en 1000 pedazos. Eres un ogro. Déjame o llamaré a mi papá». «Chico», le dije, «jamás volverás a ver a tu padre. Vas a venir conmigo». Estalló en gritos furiosos. «Monstruo espantoso. Déjame, déjame. Mi papá es magistrado. Es el señor Frankenstein. Déjame. No te atrevas a tocarme». «Frankenstein», exclamé, «entonces perteneces a mi enemigo, a aquel por quien he jurado venganza eterna, y tú serás mi primera víctima». El muchacho aún porfiaba y me insultaba con gritos que solo conseguían llevar la desesperación a mi corazón. Lo cogí por la garganta para intentar que se callara, y un instante después yacía muerto a mis pies. Observé a mi víctima, y una alegría y un triunfo infernal embargaron mi corazón, y mientras aplaudía exclamé: «Yo también puedo sembrar la desolación. Mi enemigo no es invulnerable. Esta muerte lo hundirá en la desesperación, y miles de desgracias lo atormentarán y lo destruirán». Cuando clavé mis ojos en el muchacho, vi algo que brillaba en su pecho. Lo cogí. Era el retrato de una mujer hermosísima. A pesar de mi maldad, aquel retrato me calmó y atrajo mi atención. Durante unos breves instantes observé con deleite sus ojos oscuros y profundos, y sus adorables labios, pero de inmediato volvió a invadirme la ira. Recordé que me habían privado para siempre de los placeres que criaturas como aquella podrían proporcionarme, y que aquella cuyo rostro contemplaba, si me mirara, habría cambiado aquel aire de divina bondad por un gesto de horror y repugnancia. ¿Acaso os sorprende que semejantes pensamientos me volvieran loco de rabia? Yo solo me maravillo de que en aquel momento, en vez de dar al viento mis emociones mediante inútiles exclamaciones y dolor, no me precipitara contra la humanidad y pereciera en mi deseo de destruirla. Mientras me sentía embargado por aquellos sentimientos, abandoné el lugar en el que había cometido el asesinato y busqué un escondrijo más apartado. En aquel momento vi a una mujer que pasaba cerca. Era joven, ciertamente no tan hermosa como la del retrato que yo tenía, pero de agradable aspecto y en la encantadora flor de la juventud y de la salud, y pensé que allí iba una de aquellas sonrisas que se entregan a todo el mundo excepto a mí. No escapará a mi venganza. Gracias a las lecciones de Félix y a las sanguinarias leyes de los hombres, he aprendido cómo hacer el mal. Me acerqué a ella sin ser notado y coloqué el retrato a buen recaudo en uno de los bolsillos de su vestido. Durante algunos días estuve merodeando por el lugar en el que se habían desarrollado aquellos acontecimientos, a veces deseando poder veros, y a veces decidido a abandonar el mundo y sus miserias para siempre. Al final me dirigí hacia estas montañas y he recorrido todas esas grutas inmensas, consumido por una ardiente pasión que solo vos podéis calmar, y no podemos despedirnos hasta que me hayáis prometido cumplir con mis peticiones. Estoy solo y soy muy desgraciado. Nadie querrá estar conmigo, pero una mujer tan deforme y horrible como yo no me rechazaría. Ese es el ser que debéis crear para mí.